Yo volví. Historias de experiencias cercanas a la muerte. La noche empezó con un grito que no sonó humano. La nieve caía tan densa que el lago parecía tragarse la luz. Yo trabajaba como marinero en un remolcador, esperando remolcar 2 barcazas hacia Toronto. El pronóstico había mejorado, y salimos antes del amanecer negro. Hacía frío, pero no el suficiente para que el rocío nos cubriera de hielo. Aún así, el viento cortaba la cara como una hoja húmeda. Todo estaba resbaloso, blando y traicionero, bajo 2 pulgadas de nieve mojada. Recogimos las defensas de goma que arrastraban en el agua. Queríamos menos salpicadura cuando saliéramos al lago abierto. Al llegar a las barcazas, salté para conectar las luces de navegación. Entonces escuché un grito desde el remolcador. Corrí de vuelta sin pensar. El jefe de máquinas miraba hacia abajo, inmóvil. Seguí su mirada y vi a Rick subir desde el agua. No nadaba. Subía como un pez muerto que todavía no aceptaba estar muerto. Tenía los ojos abiertos de una forma que nunca olvidé. Lo agarré apenas rompió la superficie. Su ropa pesaba como si el lago quisiera quedárselo. Yo estaba tumbado sobre la cubierta, con medio cuerpo afuera. Mis manos alcanzaban 3 pies hacia abajo. Debajo de mí, el agua negra golpeaba el acero con un sonido hueco. Sentí que Rick me arrastraba. La nieve derretida me hacía deslizar centímetro a centímetro. Y entonces vi algo peor. El remolcador seguía avanzando hacia la barcaza. Lento, firme, inevitable. La cabeza de Rick iba a quedar aplastada entre ambos cascos. No podía soltarlo. Acomodé los hombros contra el borde, pensando que tal vez solo me los rompería. Pero el acero siguió cerrándose. Primero sentí presión en las costillas. Luego una compresión profunda, como si me estuvieran vaciando por dentro. Esperé que el remolcador se detuviera. No se detuvo. Mis pulmones dejaron de importarme. El sonido del motor se volvió lejano, espeso, deformado. Pensé que mis costillas iban a astillarse una por una. Pensé que el cuello iba a ceder después. Y en medio de eso, tuve un pensamiento ridículo. Así termina. Me despedí de mi familia sin mover los labios. No sentí heroísmo ni paz. Solo una vergüenza extraña, como haber entendido demasiado tarde. Entonces alguien apareció a mi derecha. No lo vi llegar. Simplemente estaba allí. Era Bruce, un amigo de mi pueblo. No parecía hecho de carne ni de luz. Parecía una forma recordada con demasiada precisión. Su presencia no hacía ruido, pero ocupaba todo. Me dijo que todo estaba bien. No con consuelo o con la naturalidad de quien explica una maniobra conocida. Frente a nosotros se abrió una claridad feroz. No era un túnel exactamente. Era más bien un remolino inmenso, blanco, respirando hacia adentro. Giraba sin moverse. Y hacía un sonido de arrastre, como aire y agua pasando por el mismo lugar. Bruce me guiaba hacia allí. Yo confiaba en él. Incluso entonces eso fue lo más extraño. Pregunté qué estaba pasando. No miré a Bruce al hacerlo, porque la voz que respondió no salió de él. Era una voz masculina, seca, exacta. Sin emoción, sin eco, sin urgencia. Dijo solamente que me estaba ahogando. Y que tenía una elección. No vi puertas. No vi caminos. No vi nada que pareciera una elección humana. Lo siguiente fue peor. Vi la cocina de mi casa. Mi madre estaba sentada a la mesa con mis hermanas Mary Lou y Lorna. Lloraban de una forma que me atravesó más que el acero.
No era una escena borrosa ni un recuerdo. Era nítida, quieta, insoportablemente real. La luz sobre la mesa era amarilla y triste. Pude ver las manos de mi madre apretadas una contra otra. Pude sentir el aire de esa cocina, mejor que el agua helada. Y entendí, sin que nadie lo dijera, lo que estaban recibiendo. Grité que no. No sé si lo dije con voz o con algo más. Pero todo se rompió al mismo tiempo. Oscuridad. Frío brutal. Agua entrando donde no debía. Subí a la superficie y tomé una bocanada de aire tan grande que me dolió. No sabía dónde estaba. Ni siquiera sabía que había estado bajo el agua. Miré alrededor y solo había negro. Luego un negro menos negro detrás de la nieve. Y una luz. En el lago, uno siempre va hacia la luz. Nadé hacia ella con los brazos pesados y torpes. Escuché motores antes de entender lo que veía. Era el remolcador. No podía subir por la popa. Así que seguí bordeándolo en el agua helada. El casco era una pared viva y vibrante junto a mi cara. Lo rodeé hasta la proa. Entonces, alguien gritó mi nombre. Don. Escucharlo me devolvió algo que todavía no comprendo. Supe de golpe quién era y dónde estaba. Vi la esquina de la barcaza a pocos pies. Rick seguía aferrado a una escalera. No lograba poner los pies en el primer peldaño. Me acerqué como pude. El hombro me ardió al levantar el brazo. Aún así, agarré la escalera. Puse mi cabeza debajo de él y lo empujé hacia arriba. Arriba tiraban del otro lado. Sentí su peso irse. Luego subí yo. Caí de rodillas sobre una alfombra de obra mojada. La nieve seguía bajando, gruesa y silenciosa. Miré hacia arriba intentando entender si seguía aquí. Solo vi la nieve. Y una imagen feroz, clavada en mi memoria desde la iglesia de mi infancia. No sé por qué apareció eso y no otra cosa. Rick me enseñó su billetera empapada como si probara algo. El capitán me gritó por haber caído al agua. Yo casi no respondí. Me cambié de ropa y volví al trabajo. Hasta medianoche me costó girar el timón por el dolor en los hombros. Llegamos a Toronto el día antes de Navidad. Después tomé el autobús hacia casa. Mi madre y mi hermana me recogieron en Curry Hill. Yo buscaba valor para contarles lo ocurrido. No encontraba la forma. Entonces, pasando la cuarta concesión, mi madre habló primero. Dijo que Bruce se había ahogado el otoño anterior. 2 meses antes. Recuerdo el sonido del camino bajo las ruedas. Recuerdo mis manos entumecidas. Recuerdo no haber sentido sorpresa al principio. Solo una especie de hueco abriéndose otra vez. Porque el hombre que me había guiado hacia aquella claridad era Bruce. Y Bruce ya no debía estar en ninguna parte que yo pudiera alcanzar. Años después, seguían llegando los recuerdos. No como una película. Como golpes breves de frío y presión en mitad del día. A veces volvía a escuchar aquella voz. No repetía nada. Solo estaba allí, esperando que yo entendiera algo. En 1991 se lo conté a su hermano. Le dije que Bruce estaba bien. Eso fue lo único que pude decir. Pero si soy honesto, nunca estuve seguro de a quién vi. Ni de quién me dio la elección. Ni de por qué aquella luz parecía conocerme antes de que yo muriera del todo. Y algunas noches, cuando nieva y el vidrio tiembla con el viento, vuelvo a sentirlo cerca. No como un recuerdo. Como si todavía siguiera a mi derecha, esperando que esta vez no diga que no.
Me estaba vaciando por dentro y lo supe antes de que nadie me lo dijera. 2 semanas después de tener a mi segunda hija, seguía sangrando sin control yo. No era un sangrado normal. Caían coágulos pesados, densos, del tamaño de un puño. Cada uno me dejaba más fría. Cuando mi esposo llegó de la escuela, me encontró temblando y gris. Recuerdo su cara, tensándose antes de tocarme la frente. Yo ya no sentía la casa como un lugar real. Todo parecía húmedo, lejano, cubierto por una capa de ruido sordo. En el coche, el frío me atravesaba como agujas mojadas. No podía entrar en calor, ni siquiera envuelta en mantas. Mis dientes golpeaban entre sí con una violencia que no podía controlar. Sentía presión en los oídos, como si estuviera hundiéndome bajo agua oscura. Al llegar a urgencias, las luces eran demasiado blancas y demasiado lejanas. Las caras del personal se inclinaban sobre mí y luego se deshacían. Mi visión se volvió una mezcla de manchas y bordes temblorosos. Podía oírlos hablar, pero sus voces cambiaron de forma. Sonaban como adultos en una caricatura lejana. Murmullos redondos, huecos, incomprensibles. Solo sentía vagamente la mano de mi esposo sujetando la mía. Era una sensación débil, como tela rozando otra tela. Entonces noté algo imposible. No fue que apareciera alguien nuevo. Es peor decirlo así. Él ya estaba allí desde el principio. Simplemente dejó de estar borroso. Todo el cuarto seguía derretido en sombras y ruido, pero él se volvió nítido de una forma antinatural, como si la claridad le perteneciera solo a él. Estaba a mi lado, vestido de blanco. Aún hoy no sé si era una bata, un traje o alguna prenda que no existe aquí. No brillaba, no flotaba, no tenía nada teatral, y por eso fue peor. Era sereno, preciso, completamente real en medio de lo irreal. Tomó mi mano y sentí cada dedo con una nitidez insoportable. La temperatura de su piel no era fría ni cálida, era exacta, como si mi cuerpo reconociera algo antes que mi mente. Me dijo que no tuviera miedo, y lo extraño es que no tenía miedo. Debía haberlo tenido. Me estaba apagando y aún así me sentía tranquila. No tranquila como quien descansa, tranquila como quien entra en un sitio donde ya había estado. Su voz era la única voz normal en toda la sala. Clara, cercana, sin eco, mientras todo lo demás seguía hundido en ese balbuceo espeso. Me dijo otras cosas. Nunca las he repetido. Nunca lo haré. No porque suenen sagradas, sino porque no sé qué podrían hacer si las digo en voz alta. Al final dijo que algún día estaríamos juntos. No sonó romántico, no sonó amable, sonó seguro, como una fecha ya escrita en un lugar que yo no podía ver. Después todo volvió a romperse en luces, ruedas y manos apresuradas. Me trasladaron a otro hospital en Lacey. Recuerdo fragmentos de techo, plástico, metal y un zumbido constante. Luego me hicieron un procedimiento para retirar placenta que había quedado dentro de mí. Me dijeron que eso estaba causando la hemorragia. Esa fue la explicación médica. Y durante 11 años intenté vivir dentro de ella. Pensé que quizá había alucinado. Pensé que era una forma de mi cerebro de suavizar la muerte. Pensé incluso que aquel hombre era una imagen prestada por mi mente.
algo para acompañarme mientras me iba. Seguí con mi vida. Me divorcié. Me mudé varias veces con mis hijos. Cambiaron las ciudades, las escuelas, las rutinas, las paredes. Pero nunca olvidé su cara. No podría haberla olvidado aunque lo hubiera intentado cada día. El verano de 2001 nos instalamos en una nueva zona. Había venido antes por pocos días, lo suficiente para orientarme. Nada me resultaba familiar de una manera especial, hasta 2 días después de mudarnos. Lo vi. No en un sueño, no en un reflejo. Lo vi aquí, entre gente común, bajo luz común. Y el aire se volvió tan delgado que pensé que iba a caer otra vez. Era él. La misma cara, la misma voz, la misma quietud insoportable. No parecía haber envejecido nada. 11 años no habían dejado marca visible sobre él. Yo sí había cambiado. Mi vida entera había cambiado, pero él no. Lo observé esperando alguna señal, un gesto de reconocimiento, un titubeo, una mirada demasiado larga. Nada. Me habló como se habla con una desconocida, con cortesía normal, con una voz perfectamente humana. Y eso fue más perturbador que verlo en el hospital. Porque entonces yo estaba muriendo. Ahora estaba despierta, sana, de pie. Y aún así, el mundo volvió a sentirse mal ajustado, como una puerta cerrada sobre un cuarto que sigue respirando detrás. Desde ese día, algunas cosas que él me dijo aquella noche comenzaron a cumplirse. No de forma espectacular, peor, de forma precisa y silenciosa. Detalles que no tenían por qué ocurrir. Pequeños encajes imposibles. Confirmaciones que llegaron demasiado pronto. O demasiado exactas. Nunca he sabido qué me desespera más. Que no me reconozca. O que sí me reconozca y decida fingir que no. A veces me pregunto si aquella sala de urgencias no terminó realmente para mí. Si alguna parte de mí se quedó allí, escuchando voces deformadas, con su mano cerrándose sobre la mía. A veces creo que no fue una promesa, fue un aviso, porque cuando lo vi de nuevo no sentí alivio, sentí continuidad, como si algo hubiera seguido avanzando en silencio todos esos años. Y lo peor es esto: cada vez que intento convencerme de que fue coincidencia, recuerdo la manera exacta en que sus dedos se sintieron sobre mi piel. Ningún sueño deja una textura así. Ninguna pérdida de sangre inventa una certeza tan física. A veces todavía me despierto congelada, con la impresión de que alguien ya estaba en la habitación antes de que yo abriera los ojos. No siempre veo a nadie, pero a veces el aire se enfoca de una manera extraña frente a mí, como si algo dejara de ser borroso por un segundo. Y entonces recuerdo lo último que dijo, que algún día estaríamos juntos. No sé cuándo empezó ese día realmente. Dejé de respirar en mitad de una llamada y lo supe antes que el hombre al otro lado. Su voz seguía entrando al auricular, lejana, nerviosa, como si ya hablara desde otro cuarto. Yo estaba en mi sala, de noche,
con la única luz azul del teléfono sobre mi mano. Luego ni siquiera sentí la mano. Sentí un corte limpio, imposible, como si el aire hubiera sido retirado del mundo. No hubo dolor al principio, solo una presión espesa en el pecho y un zumbido grave detrás de los dientes. Quise inhalar otra vez y mi cuerpo no respondió. Escuché mi nombre por el altavoz, repetido varias veces, cada vez más deformado. Después, todo se volvió extrañamente fácil. La presión desapareció. El miedo también. Y entonces noté que estaba mirando mi propio cuerpo desde arriba. No desde una esquina del techo, desde más arriba, por encima del yeso, por encima de las vigas, como si el techo ya no fuera sólido. Veía la habitación entera abierta debajo de mí. Mi cuerpo parecía abandonado, torcido junto a la mesa, con el teléfono aún encendido. La pantalla lanzaba un reflejo pálido sobre mi cara inmóvil. Podía oírlo todo, pero como si cada sonido viniera a través de agua tibia. La voz del hombre en la llamada se mezcló con golpes en la puerta. Luego pasos rápidos. Gente entrando. Órdenes cortas. Respira. Muévete. Llama otra vez. Yo los veía inclinarse sobre mí y no sentía ninguna urgencia por volver. Eso fue lo primero raro. No era paz exactamente. Era una indiferencia total, inmensa, casi perfecta. Como si todo lo que me había atormentado se hubiera desprendido de golpe. Deudas, nombres, errores, promesas, vergüenzas. Todo cayó lejos de mí. Y alrededor empezó a crecer una luz amarilla. No blanca, no brillante como una lámpara. Amarilla y tibia, como tela calentada por el sol, pero viva. No venía de un punto. Me envolvía desde todas partes. La sentí en la piel que ya no tenía. Una temperatura imposible, suave y densa, como flotar dentro de una respiración ajena. Mientras abajo presionaban mi pecho, yo subí apenas unos centímetros más. Y con esa subida cambió algo en mi manera de entender. No pensé con palabras al principio. Fue más bien una certeza completa, instantánea, aplastante. La respuesta a todo era que no importaba. No importaba el fracaso. No importaba el amor. No importaba el miedo. No importaba haber sido bueno o cruel. No importaba nada de lo que abajo parecía insoportable. Importaba solo mientras uno seguía dentro del cuerpo. Fuera de él, todo perdía peso. No era consuelo. Era algo más frío, más vasto. Como descubrir una regla antigua que siempre estuvo ahí, esperando. Y entonces empecé a notar otra cosa. Encima de mí no había solo luz. Había profundidad. Un espacio que no era cielo ni habitación. Algo abierto, inmenso, silencioso. No podría decir si avanzaba hacia él o si él descendía hacia mí. Pero dentro de ese amarillo había zonas más oscuras. Pliegues, capas, formas que no terminaban de formar nada humano. No tenían rostro, no tenían borde fijo. Aún así, me producían la sensación intolerable de estar siendo observado. No con curiosidad, no con afecto, más bien como si yo fuera un detalle esperado en un mecanismo enorme. Abajo alguien contó en voz alta. 1, 2, 3. Y mi cuerpo saltó bajo la presión de las manos. Lo vi con una claridad obscena. La mandíbula floja, los dedos inmóviles, la piel tomando un color que no parecía mío. Pensé que debería sentir horror, pero la luz seguía diciéndome que no importaba. Ese pensamiento no sonaba amable, sonaba definitivo, como una sentencia pronunciada por algo que no necesita explicarse. Quise mirar mejor esas formas en la profundidad amarilla. En cuanto intenté enfocarlas,
parecieron retirarse y acercarse al mismo tiempo. Entonces escuché un ruido imposible arriba del todo. No era voz, no era metal, no era viento. Era como si una estructura gigantesca girara muy despacio fuera de mi percepción. Un crujido mudo dentro del silencio. Y tuve la impresión súbita de que, si seguía subiendo, vería algo que no podría olvidar jamás. No algo hermoso, algo incorrecto. Algo que haría que la palabra realidad dejara de servir. Fue la primera vez que dudé. Abajo seguían llamándome por mi nombre. Arriba no había nombres. Solo esa calma amarilla y esas presencias incompletas detrás de ella. Sentí una atracción extraña hacia lo alto, como una marea lenta tirando de mí desde dentro. Al mismo tiempo, mi cuerpo abajo se volvió pesado en mi atención, como un anzuelo clavado en algo que aún me pertenecía. La habitación pareció estirarse. Los sonidos se alargaron. El tiempo dejó de avanzar normal. Cada segundo tenía capas. En una capa me alejaba. En otra estaba quieto. En otra ya había vuelto y lo recordaba. Entonces alguien golpeó mi pecho una vez más. Brutal, seco, terrenal. Y caí. No descendí. Caí. Atravesé distancia, ruido, peso y carne de golpe. Regresar fue peor que dejar de respirar. El cuerpo era estrecho, húmedo, ruidoso, insoportablemente pesado. El aire entró como vidrio roto. La luz amarilla se cerró alrededor de mí, pero no desapareció del todo. Durante un instante, seguí viendo, sobre el borde del techo, una de esas formas sin contorno. No sé si me observaba o esperaba. Luego la habitación fue solo habitación otra vez. Personas. Sudorro. Manos. Mi nombre. Pero algo no volvió conmigo completo. Desde esa noche, a veces, cuando una habitación está en silencio absoluto, siento arriba la misma tibieza amarilla reuniéndose fuera de la vista. Y por un segundo recuerdo la respuesta. No como alivio, como advertencia. Que nada importa mientras estás allá. Y eso es exactamente lo que todavía me asusta. Yo no dejé de respirar cuando morí. El agua me llegaba al pecho, helada, pesada, empujándome contra las piedras. Tenía 7 u 8 años, y recuerdo el ruido, antes que el miedo. El río golpeaba las rocas con una fuerza sorda, constante, como si triturara algo invisible. Mi madre y mi hermana estaban cerca, pero en mi memoria ya suenan lejanas. Yo iba saltando de piedra en piedra, confiado, torpe, feliz como solo un niño puede ser. Entonces resbalé. Sentí la planta del pie desaparecer. Mi cuerpo cayó de lado y el agua me dobló la cintura con una violencia fría. Alargué la mano y alcancé una roca lisa. La agarré por instinto, no por fuerza. Mis dedos se aferraron a un borde mojado que temblaba bajo la corriente. Podía respirar. Eso es lo extraño. No estaba hundido por completo. Mi cabeza seguía fuera del agua. El aire entraba, salía, y aún así, algo empezó a soltarse dentro de mí. No sentí dolor. No sentí ahogo. Sentí una separación limpia, casi mecánica, como si una parte de mí hubiera sido retirada sin aviso. El ruido del río se apagó primero. Luego desapareció el frío. Luego desapareció el peso de mis brazos. Y de pronto yo ya no estaba allí. No subí, no caí, no crucé ningún túnel. Simplemente dejé de estar en ese lugar. Lo que apareció ante mí no era un paisaje. No era oscuridad. No era luz.
Era más bien una superficie, una especie de pantalla o lienzo suspendido en ninguna parte. Decir que la veía no es correcto. No la miraba con ojos. La percibía entera, de golpe, como si estuviera dentro y fuera al mismo tiempo. No había arriba ni abajo. No había distancia. No había suelo bajo mí ni aire alrededor. Y aún así, algo se proyectaba. Escenas. Fragmentos breves de mi vida. No muchas, pero sí precisas. Un cumpleaños. Recuerdo colores opacos, papel brillante, un pastel, manos moviéndose sin sonido. La escena no tenía borde, pero yo sabía que estaba siendo mostrada. Después, otra. Y otra. No sé cuáles fueron todas. Solo sé que cada una tenía un peso extraño, como si alguien hubiera elegido exactamente eso. No había voz narrando nada. No había nadie explicando. No escuché palabras, nombres, promesas ni órdenes. El silencio no era silencio humano. Era una ausencia total de sonido, tan completa que resultaba más densa que cualquier ruido. Tampoco sentí emociones. Eso me inquieta más ahora que entonces. Yo era un niño. Debería haber tenido miedo. Debería haber buscado a mi madre. Debería haber llorado o llamado a alguien. Pero no sentía nada parecido. Ni paz, ni terror, ni alegría. Solo observaba. Como si mirar aquella película hubiera sido mi única función desde siempre. El tiempo tampoco existía. No es una forma de hablar. No había segundos. No había espera. No había antes ni después entre una escena y la siguiente. Todo estaba ocurriendo sin avanzar. Y, sin embargo, yo entendía que era mi vida. Mi vida breve, pequeña, infantil, expuesta con una frialdad perfecta. Hubo un instante, o algo parecido a un instante, en que sentí otra cosa. No una presencia clara, no una figura definida, más bien una impresión. Como si detrás de aquella pantalla hubiera algo inmenso, inmóvil, atento. No puedo llamarlo persona, ni sombra, ni mente. Era solo la certeza de estar siendo observado desde un lugar que no podía localizar. No me juzgaba, no me consolaba, ni siquiera parecía interesado en mí de una forma humana. Pero estaba allí. O quizás siempre había estado allí. Las escenas siguieron apareciendo con una calma insoportable. Un rostro conocido. Una habitación. Luz de tarde sobre una mesa. Detalles pequeños, absurdamente pequeños, conservados con una nitidez imposible. No sé cuánto duró. No sé si duró algo. En ese lugar la duración era una idea rota. Y justo cuando empecé a notar esa observación detrás del lienzo, todo se rasgó. No con sonido, no con movimiento. Más bien como cuando una imagen deja de sostenerse y colapsa sobre sí misma. Volví al peso de mi cuerpo de golpe. Al agua empujando mis piernas. A la piedra resbaladiza bajo mis dedos. Al frío entrando como agujas en el pecho. El río volvió con un estruendo brutal, demasiado vivo, demasiado cercano. Recuerdo toser. Recuerdo respirar. Recuerdo voces, pero como si llegaran desde detrás de una puerta gruesa. No sé quién me sacó exactamente. No sé cuánto tiempo pasó afuera. Solo sé que regresé sin haberme ido a ningún sitio que pueda nombrar. Con los años, conté esta historia muchas veces. Siempre suena insuficiente. Porque lo más extraño no fue ver recuerdos. Fue la neutralidad absoluta de aquel lugar. La sensación de que mi vida podía exhibirse sin mí. Como una cinta ya terminada.
como si yo hubiera llegado tarde a algo que ya estaba preparado. Todavía puedo sentir la textura de aquella roca mojada en la mano derecha, y al mismo tiempo, la superficie imposible de esa pantalla sin borde. A veces pienso en el río, y me parece un accidente infantil. Algo simple, algo explicable. Pero otras noches, recuerdo la forma en que el mundo desapareció sin cerrarse. Y esa impresión de algo esperando detrás de las escenas. Entonces vuelvo a preguntarme qué se soltó realmente de mí en aquel momento. Porque una parte regresó con el agua. Eso lo sé. La otra, no estoy seguro de haberla visto volver. Lo primero fue la oscuridad absoluta, y lo peor es que no me asustó. Yo le había tenido miedo a la oscuridad toda mi vida. Pero allí no había pánico, ni aire, ni suelo. Solo una negrura completa y una vibración fina, recorriéndome donde ya no tenía cuerpo. Sabía que estaba muerta. No fue una idea repentina. Fue una certeza limpia, fría, imposible de discutir. No recordaba la ambulancia, ni el hospital, ni manos tocándome. Después me dijeron que me reanimaron y que estuve 3 días en coma. Pero allí, el tiempo no avanzaba como aquí. Era como estar detenida dentro de un segundo interminable. Yo estaba presente y ausente al mismo tiempo. Podía mirarme y no verme, sentirme y no tener forma. Entonces él apareció. El padre de mi hijo estaba frente a mí. Llevaba años muerto. Se había quitado la vida. Y cuando murió, nosotros estábamos destrozados por dentro. Habíamos terminado mal, con heridas que nunca cerraron. Por eso lo primero que pensé fue que algo no encajaba. Porque de él no recibí culpa, ni vergüenza, ni reclamo. Solo amor. Un amor total, inmenso, silencioso. No venía en abrazos ni palabrazo. Me atravesaba. Era como si yo estuviera llena de una paz demasiado grande para una persona. Y también de conocimiento. No conocimiento con frases, sino una comprensión completa que cabía entera en un instante. Él empezó a decirme que volviera. No movía la boca. No había sonido. Pero yo entendía todo. Era más claro que escuchar una voz. Yo le supliqué que no. No quería regresar. Nada en ese lugar dolía. Nada pesaba. Nada exigía. Y él insistía. No perteneces aquí. Tienes que volver. Tu hijo te necesita. Cuando sentí eso, algo cambió en la oscuridad. Mi hijo había sido secuestrado años antes. Yo no lo había vuelto a ver. Ese dolor seguía abierto dentro de mí, incluso allí. Le dije que no sabría reconocerlo. Le dije que si lo tuviera enfrente, no sabría que era él. Entonces me mostró una imagen. No sé cómo explicarlo. No apareció en una pantalla. No flotó en el aire. Simplemente estuvo allí, completa, viva, indiscutible. Vi el rostro de un joven. Y supe que él quería que entendiera que era nuestro hijo. Pero yo no lo acepté. No se parecía al niño que yo llevaba congelado en la memoria. Aquel pequeño tenía la cara exacta de su padre. Este no. Este era una mezcla perfecta de los dos. Mis facciones y las de él unidas en alguien que me resultaba extraño. Dije que no. Le dije que ese no era mi hijo. Y él respondió sin voz. Ya lo verás. En ese momento, sentí otra presencia acercándose desde la negrura. No caminaba. No hacía ruido. Pero la oscuridad parecía abrirse para dejarlo pasar. Llevaba una túnica, o algo parecido.
No pude distinguir su rostro. Ni siquiera estoy segura de que tuviera uno. Y aún así, me sentía a salvo. No por confianza, sino por una calma extraña, como si él conociera reglas que yo ignoraba. Nos guió hacia algo imposible. Parecía una lámina inmensa de vidrio vivo, como un espejo hecho de agua quieta y metal al mismo tiempo. Brillaba sin iluminar nada alrededor. La superficie temblaba apenas, como conteniendo una tormenta del otro lado. La figura levantó una mano y entendí que debía mirar. Entonces vi mi vida completa en segundos. Pero no como recuerdos normales. No vi cumpleaños, ni calles, ni muebles. Vi consecuencias. Sentí a cada persona que había tocado con mis actos. No desde mí, desde ellas. Sentí su vergüenza cuando yo fui cruel. Su confusión cuando mentí. Su alivio cuando fui amable. Su tristeza cuando desaparecí emocionalmente, aunque estuviera presente. Era mi vida convertida en impacto. Una cadena de ondas atravesando otros cuerpos, otras noches, otras heridas. No había juicio. Nadie me castigaba. Pero eso lo hacía peor. Porque entender sin defensa duele de una forma muy limpia. Comprendí el peso exacto de mi energía en los demás. Y también lo que aún había dejado torcido. Quise apartarme de esa superficie. Pero no tenía manos ni piernas, ni forma de retroceder. Solo podía saber. Solo podía seguir viendo. Entonces él volvió a empujarme. No con fuerza física. Fue como una presión imposible en lo que yo era. Mi ex me apartaba de aquel lugar. Yo me aferré a él como pude. Le rogué quedarme. Le dije que no quería volver al dolor, ni al vacío, ni a la búsqueda. Quería quedarme con él en esa oscuridad, llena de amor. Y por primera vez sentí algo parecido a una barrera. Una regla antigua. Una frontera que no dependía de nosotros. No puedes quedarte. No es tu lugar. Tienes que volver y arreglar lo que aún respira. La última sensación fue brutal. La paz se rasgó. La oscuridad se dobló sobre sí misma. Y aquella vibración suave se volvió un tirón insoportable. Como si me arrancaran desde adentro hacia un lugar demasiado pequeño. Después llegaron el peso, el ruido, el frío. Las máquinas. La garganta rota. El cuerpo, otra vez. Pero lo peor no fue despertar. Lo peor fue que meses después vi un rostro entre la gente. Y por un segundo sentí la misma certeza imposible de aquella negrura. No sé si era mi hijo. No sé quién era la figura de la túnica. Solo sé que cuando cierro los ojos, sigo viendo ese vidrio temblar. Y todavía no estoy segura de haber regresado al lugar correcto.